Hola a todos y a todas, me presento, soy Cinder930, hoy les voy a presentar otro fanfic de My Little Pony, relacionada con la de Pinkie Pie Cupcases. Esta se llama El primer cupcake. Empecemos. Hasta luego, escótalo. Sweet y Bella Cleblon se despedía de sus amigas. Otro día había pasado, otro fracaso en el intento de conseguir sus Cutie Mark. ¿Por qué es tan difícil?, se preguntó mentalmente mientras sus amigas se veían más animadas que ellas en ese justo momento, quizás planeando entre ellas el plan del día siguiente. Ahora estaba ella sola. Sweet y Belle y Scotalo vivían en Ponyville, mientras que Appleblon vivía en Sweet Polacres, e independientemente de que si se separaran en Ponyville o en la casa de árbol que usaban de cuartel para sus actividades de Cutie Mark Crusader, había un momento en el que Appleblon tenía que volver sola, con la derrota encima de ella. Depresión recaía en ella esos momentos, sobre todo cuando, como en esta ocasión, tenía que caminar desde Ponyville hasta Sweet Polacres, sola y ya a poco tiempo de que todo terminara a oscuras, y apenas se iba acercando al hogar de Pinkie Pie. Pero si no es nada más ni nada menos que Appleblon. Al escuchar la voz sintió que se caía, tropezando con una roca de tamaño considerable, que había visto a la lejanía, pero que al escuchar esa voz, olvidó todo lo de su alrededor. Diamond Tiara. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Fueron las preguntas que pasaron por su mente, pero solo de su hocico pudo exhalar un suspiro de desesperación. ¿No te alegras de verme? Pensé que éramos amigas, ella dijo con un tono de angustia falsa o sarcástica. ¿Dónde está Silver Spoon?, Appleblon preguntó continuando su camino, algo complicado porque Diamond Tiara la rodeaba, como un buitre rodeaba a su presa hasta el momento que ésta cayera por su cuenta propia. Hoy no pudo salir, tuvo algunas cosas que hacer en su casa. Diamond Tiara se detuvo un momento frente a Appleblon, interfiriendo totalmente en su paso, deteniéndolo por completo. ¿Qué hay de tus amigas, Scotabuse y Sweet y Melt? La pony rosa sonrió de manera pesada, sabiendo que los nombres estaban mal dichos claramente. Scotalo y Sweet y Bella Cleblon ya comenzó a enfadarse. Diamond Tiara no tenía derecho de entrometerse en su camino, ni de insultar deliberadamente a sus amigas. Nos acabamos de separar, ya terminamos nuestro día como Cutie Mark Crusaders, ¿cierto? Su grupo para conseguir su marca. Una sonrisa amplia apareció en el rostro de Diamond Tiara, y por alguna razón, Appleblon se sintió intimidada y a la vez furiosa por esa sonrisa. ¿Cómo les ha ido? No tan bien, ¿verdad? Por fin ella se movió del frente de Appleblon, quien siguió parada donde estaba, para caminar a un costado de ella, señalando con su vista su flanco sin marca. Estamos consiguiendo nuestras marcas, eso es ser parte del Cutie Mark Crusaders, apoyándonos para conseguirlas. Appleblon respiró hondo, sus amigas no querrían verla molesta, estarían para apoyarla y siempre. Ya veo, pero, Diamond Tiara dio una pausa dramática, solo para moverse, esta vez susurrando al oído de Appleblon. ¿Qué pasaría si ellas consiguen su marca antes que tú? El comentario heló la sangre de Appleblon. ¿Qué sucedería? Ellas ya habrían terminado su misión como Cutie Mark Crusaders, ya no necesitarían estar en el grupo, pero, ¿la dejarían sola? ¿Conseguiría su marca ella sola? Applejaw le dijo que tanto la Abu Smith, el Gran Mac e incluso ella fueron los últimos en conseguir su marca en su clase. Scotalo y Sweet y Belle no serían capaces de, no, nunca la dejarían, ¿verdad? Así es. Diamond Tiara rodeó de nuevo a Appleblon, obviamente notando el rostro de la pony de granja ante su comentario. Si consiguen su marca, te dejarán sola. Sola consiguiendo tu propia marca. En la mente de Appleblon solo pasaban varias cosas e ideas, pero solo una palabra se hacía repetitiva: cállate, 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 cállate. Sola, cállate, 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 sin tus amigas, cállate. 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 Siendo una mundana, cállate. De flanco blanco, cállate.
En un parpadeo para ella, estaba encima de Diamond Tiara, golpeándola con la roca que Apple Bloom había tropezado antes. Apenas podía levantarla. No es que fuera que la roca fuese extremadamente grande, era del tamaño perfecto de la cabeza de cualquiera de esas dos ponis, sino que sus pequeños brazos se debilitaron al ver qué es lo que ahora hacía. El rostro de Diamond Tiara estaba algo magullado por los golpes con aquella roca. La tiara de su cabeza estaba destrozada al igual que su nariz y frente. Un pequeño charco de sangre se hacía alrededor de la cabeza de la pony rosada, ahora rojo carmín. Apple Bloom no podía creer la imagen. Soltó la roca, que cayó desde arriba de la cabeza de Apple Bloom hacia el rostro de Diamond Tiara, provocándole que diera un último espasmo antes de expirar, y miró a su alrededor. ¿Qué había pasado? Su hermana la mataría por esto. No como a Diamond Tiara, pero ella sabía a qué se refería con ese pensamiento. ¿Qué he hecho? Lágrimas se formaron en los ojos de la pequeña pony amarillenta, y los cubrió con sus pequeños cascos, dejando que corrieran y llorando inconsolablemente. ¿Qué pasa afuera? ¿Por qué alguien llora? Una voz resonó detrás de Apple Bloom. Esta se paralizó. La habían encontrado. ¿Qué haría ahora? El cuerpo de Diamond Tiara aún seguía abajo de ella, y algo de la sangre que chisporroteó a todos lados a cada impacto de la roca estaba en ella. Lo que necesita es reír un poco. Esa voz, ese comentario, no. De entre todos los que pudo haberla encontrado, no esperaba que la pony más alegre y feliz la encontrara en tal situación. Dio la vuelta para ver a Pinkie Pie, ahí parada, con globos y un espantasuegras. Claramente su plan era eliminar la tristeza en el pony que estuviese fuera del Sugar Cube Corner en los inicios de la noche que la princesa Luna creó. Pinkie Pie, al ver a la hermana de Applejack encima de la otra pequeña pony, soltó los globos, cuales se fueron volando por el helio, y dejó caer el espantasuegras de su hocico a la vez que su cara se transformó de una de sonrisas y alegría a una de neutral. Apple Bloom estaba en la ducha en la tina de Pinkie Pie. Apenas se estaba acomodando en el agua caliente. En cierto modo no esperaba esa reacción de la pony rosa, quien al encontrarla en tan comprometedora posición, simplemente, sin ninguna alteración o algún comentario muy, Pinkie Pie la mandó a que tomara una ducha en su casa. Bastantes preguntas corrieron por la mente de Apple Bloom. ¿Qué pasaría? Pinkie Pie le diría a su hermana de lo sucedido. ¿Qué estaba pensando Pinkie Pie de ella? ¿Qué estaba haciendo Pinkie Pie mientras ella estaba en ducha? Sus pensamientos se interrumpieron al momento que la puerta del baño que daba a la ducha. Pinkie Pie entró. Estaba incluso más cubierta de sangre que lo que estaba Apple Bloom. En su rostro se miraba algo de cansancio, pero sonreía ligeramente mirando un poco el piso. La sola presencia de la pony rosa hizo sentir un nudo en la garganta de Apple Bloom. Quería saber qué pasaría, realmente quería saberlo. Pinkie Pie se acercó a la tina para mirar su interior y ver el agua clara. Aún sin decir nada, caminó hacia un gabinete, sacó una caja, volvió a la bañera donde estaba Apple Bloom, vació algo del polvo que contenía la caja en el agua, y poco a poco se fueron formando burbujas rosas en la bañera. Después, sin comentario o aviso alguno, Pinkie Pie se introdujo en la bañera como si Apple Bloom no estuviera ahí. Esto incomodó a la pequeña pony Pinkie Pie. Apple Bloom habló con voz suave y temerosa. Quería saber qué sucedería, qué pasaría con ella, o con Diamond Tiara. Pinkie, al escuchar la voz de la pequeña, al principio parecía que no lo notó, pero poco después volteó a verla al rostro, sonriendo ligeramente. SHH, tranquila. Pinkie Pie tomó el brazo de Apple Bloom, jalándola y apegándola a ella. Por alguna razón, Apple Bloom sintió incómodo un abrazo en la bañera que fuera de esta, pero tenía preocupaciones más importantes en ese justo momento. ¿Cómo puedo estar tranquila? Yo hice eso a Diamond Tiara. No sé lo que me pasó. Apple Bloom quiso continuar, pero Pinkie con uno de sus cascos cubrió su hocico, callándola. Está todo bien, cosas así pueden llegar a pasar. No digo que deba ser así, pero a veces pasa. No sonaba como Pinkie Pie. Claramente era su voz, pero escaseaba de la alegría normal e hiperactividad de la Pinkie Pie que todos conocían.
Esta parecía sumergida en un mar de pensamientos, justo como Appleblom se encontraba, pero por alguna razón Pinkie se veía más consternada. Pasaron unos minutos sin decir nada, hasta que por fin Pinkie Pie, siendo más, Pinkie Pie, revolvió la crin suelta sin moño de Appleblom y sonrió ampliamente. Ya dejemos a un lado las caras largas, hagamos unas cupcakes para alegrarnos. Appleblom la vio incrédula. ¿Hacer cupcakes en un momento así? Pinkie Pie, ¿cupcakes? ¿Ahora? ¿No recuerdas las últimas cupcakes que intenté hacer contigo? Oh, sí recuerdo, pero esta es una receta especial de cupcakes. El tono de voz de Pinkie Pie al enfatizar esa palabra llamó la atención de Appleblom, algo entre curiosidad y nervio. Claro, Pinkie Pie, si crees que me hará sentir mejor. Appleblom quería seguirle la corriente a Pinkie Pie, quizás si hacía lo que decía, Pinkie no hablaría sobre el percance con Diamond Tiara. Pinkie Pie la abrazó con un poco más de fuerza, provocando que la pequeña se volviera a sentir incómoda. Ya después de salir de la bañera y arreglarse, que era en sí secarse y, en caso de Appleblom, sostenerse la crin de nuevo, Pinkie Pie insistió en que Appleblom se pusiera una venda en los ojos para darle una sorpresa. Appleblom simplemente aceptó. Darle su lado a Pinkie Pie era lo mejor que podía, y lo único que se le ocurría hacer. Pinkie Pie la guió entre escaleras y pasillos. Appleblom no recordaba el Sugar Cube Corner tan inmenso como sus cascos la hacían pensar al caminar tanto. Pinkie Pie, siendo Pinkie Pie, de seguro me está haciendo dar vueltas a todo el Sugar Cube Corner. Una y otra vez rió un poco mentalmente, continuando su camino hacia Gas con la pony rosa. ¿Listo? Llegamos. Pinkie respondió con voz alegre y melodiosa, quitándole ella misma de forma rápida la venda de los ojos de Appleblom. Era una habitación bastante oscura, no podía ver nada más que una gran lámpara de techo de luz ligeramente tenue iluminando una gran camilla, con una sabana cubriendo algo, y al lado de esta camilla, una especie de mesa con varios artefactos punzocortantes. La imagen paralizó a Appleblom. ¿Dónde estaba? ¿Para qué era ese lugar? ¿Por qué todos esos artefactos? Y quizás la más importante de todas, ¿qué había debajo de la sabana? No seas tímida, acércate. Pinkie ya estaba a un lado de la camilla, sonriendo ampliamente y de forma inocente. Appleblom se sorprendió que sus pensamientos la inhibieran demasiado de su alrededor. Simplemente obedeció, acercándose de forma lenta y cautelosa a un lado de Pinkie Pie. Pensé que dijiste que haríamos cupcakes. Appleblom preguntó con voz tímida y suave. No comprendía el por qué estaban ahí, pero obviamente para hacer cupcakes no. ¿Se te olvidó tan pronto que haríamos cupcakes? No te preocupes, suele pasar. A mí una vez Applejaw me pidió que le cuidara su puesto de manzanas, pero yo estaba tan emocionada por esta fiesta que tenía planeada y que incluso la DJ Scratch podía asistir a ella. Entonces yo comprando Glow. Appleblom dejó de prestarle atención a Pinkie Pie al notar que ésta tomó un bisturí y a medida que hablaba lo agitaba de un lado a otro. Luego volvió a fijar su vista en la camilla con la sabana, notando que la cosa debajo de esta sabana tenía una forma muy parecida. Entonces le pedí disculpas. Pero en fin, sí, haremos unos deliciosos cupcakes especiales. Y levantó la sabana. El cuerpo de Diamond Tiara estaba ahí bajo la sabana, recostado como si estuviera descansando. Mucha de la sangre que cubría el cuerpo ya estaba limpia, como si hubiese sido lavado. Aún así, el rostro de la pony era grotesco y daba a Appleblom ganas de vomitar. Pinkie Pie, ¿por qué está aquí esto? Appleblom preguntó, totalmente confundida. Bueno, para hacer cupcakes especiales, necesitamos material para cupcake. El pensamiento de la pony infante se atrofió por un momento. ¿Material para cupcake? Realmente no se refería a lo que, ¿o sí? Sé lo que piensas. Pinkie Pie habló, esta vez con un tono más calmado. Pinkie Pie, ¿por qué haces esto? O Pinkie Pie, ¿qué significa esto? Bueno, es una receta especial que yo hice. ¿Sabes qué hace que mis cupcakes tengan mejor sabor que una simple cupcake de otros? Ciertamente la repostería de Pinkie Pie tenía cierto encanto a diferencia de los que cualquier otro pudiera hacer. Negó con la cabeza.
El sabor de la carne pony, tontuela la sangre de Apleblon su mente dejó de funcionar al igual que su proceso de respiración, solo podía sentir el corazón palpitarle furiosamente y la presión de la sangre pasar por todo su cuerpo velozmente. Lo veo en tu mirada, tienes miedo, como todos ellos lo tuvieron. Pinkie Pie, con una sonrisa típica, se apartó un poco sumiéndose en la oscuridad, volviendo poco después con una especie de vestimenta, hecha de la piel y cutie marks de otros ponis, al igual que algunos cuernos y alas, cada una distinta de la otra, adjuntadas a esta vestimenta. Apleblon estaba paralizada en pánico, quería correr, pero en la oscuridad no vería nada. ¿Pinkie Pie hablaba en serio? ¿Diamond Tiara sería el próximo material para Cupcake? ¿Ella misma lo sería? Pasó lo mismo cuando yo tenía tu edad. Pinkie Pie se acercó de nuevo a Apleblon, frotando su mejilla con la de ella. La pequeña, aún paralizada, quería echarse para atrás, pero no quería ver el lado perverso de esta pony rosa. Exactamente lo mismo, insultos hacia mí, hacia mis hermanas, mis padres. Todo debido a esa granja de rocas. Esta vez, habló con voz pesada. Una noche, una pony buscó pleito conmigo, y sin pensar rompí su cuello de un golpe. Apleblon estaba horrorizada al escuchar que Pinkie Pie dijo eso último con tanta naturalidad. Tenía pánico, me siento algo tonta por sentirlo. Entonces rió entre dientes un poco, no sabía qué haría, entonces se me ocurrió. Haría cupcakes, y me desharía de los restos sin usar. Susurró suavemente al oído de Apleblon, causándole un escalofrío. Pinkie Pie, ¿qué harás conmigo? Apleblon por fin habló con lágrimas formándose en los ojos. Toda esta confesión, cualquiera que hiciera una confesión de este tipo no dejaría vivir a quien la escuchara. ¿También me convertirás en un cupcake? Tengo un sistema de números, por así decirle. Pinkie sonrió ampliamente, era una sonrisa fría, pero en cierto modo, reconfortaba a la pequeña. Pinkie Pie frotó su nariz con la de Apleblon de forma suave, provocándole de nuevo incomodidad. Tu turno no está cerca. Yo cuidaré tus secretos y tú cuidas el mío. Algún día será mi turno. Apleblon, por lo que entendió, igual, tarde o temprano sería un cupcake. Así es, musitó la pony rosa, revolviendo la crin de Apleblon, que de nuevo pareció bloquearse mentalmente. A menos que quieras aprender a hacer cupcakes. Pinkie Pie se despedía de la pony infante de crin pelirrojo. Suspiró un poco. Nostalgia. Le recordaba a sí misma de pequeña. No en la parte de la granja de rocas, sino más adelante, cuando comenzó a ser más feliz y aprendió a sonreír a menudo y enfrentar sus temores. Poco pensaba que tenía que conocer otros sentimientos además de la alegría. ¿Quién lo podía imaginar? Después de todo, viviendo en la granja sin sentimientos en sí, no tenía conocimiento del mundo exterior cuando lo enfrentaba con alguna emoción. Cuando asesinó a aquella pony que la molestaba, no pensaba lo que hacía. Después de todo, uno se ciega al recibir insultos que verdaderamente duelen, como en aquel caso. Pinkie amaba a su familia, después de todo eran los únicos que por el momento podía compartir su felicidad. El miedo se apoderó de ella, lo recordaba aún. Recordó lo que su abuela alguna vez dijo sobre reír ante los problemas y miedos. Pero en aquel entonces, ante esa situación, solo brotó una risa débil y apagada, triste simplemente. Ironía. Apleblon también había eliminado a esta rival con una roca, destrozado su cabeza. Era como ver aquello que hizo en aquel entonces desde un tercer pony. Eso fue lo que la impactó en ese momento. El hecho de ver la sangre y a Apleblon encima de Diamond Tiara era como verse a sí misma, reviviendo aquella escena que sucedió hace muchos años. Cuando era tan inocente. Tiene potencial, murmuró mientras veía a Apleblon perderse de su vista desde la puerta de entrada del Sugar Cube Corner. Para este momento ya amanecía. Apleblon solo pidió un poco más de tiempo para pensar la oferta que se le fue ofrecida. Pinkie Pie sabía que no aceptaría, o no tan fácilmente. Apleblon pidió más tiempo solo para poder salir de aquel sitio. Alejarse de ella. Aún así no le dio importancia sabiendo eso. Exhaló un bostezo.
No durmió esa noche por estar enseñando a Pleblon su oficio oculto del desgarrar el cuerpo de una pony, quitar la carne y músculos de los huesos, cómo cortar los nervios y cómo lidiar con órganos molestos como eran los riñones y los intestinos, cómo trabajar la cabeza y cómo decapitar el cadáver, cómo despellejar el cuerpo, e inclusive cómo preparar el cupcake y cómo coser la piel. Durante el proceso, miraba de reojo a Pleblon sin que se diera cuenta. Veía en su rostro asco, temor y pánico, pero en ellos veía un brillo de curiosidad. Pinkie sabía que quizás podría convencerla. No le gustaba su trabajo, de verdad en una parte de él lo odiaba. ¿Quién quisiera ir desmembrando cuerpos y torturando ponis que alguna vez fueron sus amigos y vecinos? Quizás para algún sádico, pero Pinkie siempre tenía cariño a todos y todo. Por ello era jugar con sus víctimas durante el proceso de los cupcakes. Mantenerlos vivos, junto con ella lo más posible antes que dejaran de vivir. Eso era su cariño y afecto durante su masacre. Pinkie Pie, la portadora del elemento de la alegría. Le gustaba cómo sonaba aquello, que el solo pensarlo le hacía reír tontamente al estilo Pinkie Pie, trayendo alegría y sonrisas con cada cupcake que hacía para todos sus amigos y conocidos. Esa era su motivación. Hacer cupcakes para todo el mundo. De un pony, podía hacer a muchos más felices. Una campana sonó en la cocina. Sonrió suavemente mientras avanzaba. El horno despedía un suave aroma a masa cocinada confeccionada con azúcar y otros ingredientes y saborizantes. Los cupcakes estaban listos. Los sacó con guantes especiales para sus cascos para no quemarse. Los colocó sobre la mesa. De una pony tan pequeña como Diamond Tiara, siguiendo la receta, podría hacer cupcakes de su cuerpo por unos cuantos días, racionando un poco menos la carne en estos. Pinkie borró su sonrisa ya, pensando en cómo esta pony había llevado a Pleblon a este punto de asesinar, al igual que aquella pony hizo con ella e hiciera indirectamente descubrir esta profesión, que llevó a Pinkie a preparar cupcakes simplemente para deshacerse del cuerpo en su desesperación, y vendiéndolos en Ponyville para dispersarlos y no levantar sospechas. Poco imaginaría que esta receta sería tan buena. En aquel entonces repudió la idea de seguir con ello, pero quería hacer a todos felices. Por ello continuó en las sombras haciendo estas atrocidades. Al paso del tiempo era reconfortante saber que creaba felicidad del dolor. Todo iniciando por aquella molestia y Pinkie engulló un cupcake de un bocado, masticándolo con cierto desprecio, no al sabor, sino a algo más allá de esto. Pensaría en hacer algo para Pleblon, después de todo, no era su culpa lo que pasó, lo sabía, y quería hacerle ver a la pequeña pony que no tenía ningún sentimiento oscuro contra de ella. Claro, primero vería quién seguía de una vez. En realidad su sistema no eran números, no había una lista. Era todo al azar, dependiendo de la situación. Por ejemplo, Lyra seguía, unicornio adulta joven, pudiera haber servido para una semana de cupcakes, inclusive un par de días más. Pero hubo un cambio de planes, ahora para completar la semana, tenía que seguir con un pony pequeño también. Quizás la desaparición de dos ponis pequeños en esta ocasión no levantaría sospechas, o sea, una desaparece, y otro compañero de ella, buscándola desapareció también. Se dirigió a su habitación subiendo las escaleras al segundo piso, cerrando tras ella para que ni el señor ni la señora Kate la vieran. Se asomó debajo de su cama para sacar una pequeña caja con 4 jasrones dentro. Este era su sistema. Los jasrones contenían papeles dentro, cada papel contenía un nombre escrito. Cada jasrón era relativo al tipo de pony, siendo Pegaso, terrestre y unicornio. El cuarto jasrón era para los ponis pequeños, que relativamente eran menos escogidos ya que convenía que crecieran más para poder obtener más material para los cupcake, sin embargo era más fácil sacar el material de ellos y su carne era más suave que la de un pony ya crecido. Después de todo esto era fácil, conocía a todos los ponis en Ponyville.
No tenía una lista, simplemente porque sabía que si fuera por ella no podría escoger al siguiente, inclusive pudiera haber dejado a sus mejores amigas como Rainbow Dash, Applejack y las otras al final. No podía entrometer sus sentimientos a la hora de los cupcakes, su fin único era hacer feliz a los demás ponis. Tomó un jasrón, metió su casco y revolvió. Inclinó la cabeza, alzó la vista y sacó su lengua de forma cómica, como esperando que la suerte trayera a ella un pony jugoso y carnoso, listo para servirse cuando menos 5 días para evitar más tiempo hacer este nefasto trabajo. Sacó con su casco un papel doblado. Lo abrió, y leyó su contenido. Su sonrisa se borró y sentía como su crin se perdía su esponjosidad. Applegloom corría de regreso a su casa, después de estar una noche fuera de su Polacres estaba segura que su familia estaría muerta de preocupación. Prefirió no pensar tanto en ello y más en una buena excusa del por qué no regresó el día anterior, aunque preferentemente preferiría decir la verdad, después de todo, su hermana siempre sabía cuando mentía. A lo lejos, casi a la entrada de su Polacres logró ver a su hermana ahí parada, además estaba acompañada de Rainbow Dash. Applegloom optó por acercarse a ella mientras la Pegaso estaba presente, de esta forma quizás Applejack no sería muy dura con ella. Mientras más se acercaba a un paso lento, alcanzaba a escuchar la plática que ambas sostenían. Y esperé toda la noche no apareció Dash. ¿Estás segura que no la viste en toda la mañana en las calles? Applejack se escuchaba preocupada, y claramente era visible que no había dormido en toda la noche, tanto por sus cansados ojos, como su crin desarreglado y su pose de poder caer de lado dormida en algún momento de debilidad. Busqué toda la mañana por las calles, pero no vi nada, probablemente se quedó con Scott o Sweetie Belle. Dash solo dijo, en su cara había reflejado algo de cansancio también, pero había algo más que la pequeña pony no pudo reconocer a la distancia. ¿Qué tal si le pasó algo? Quizás está sola, triste y abandonada. Mi hermanita es muy pequeña. Ella no podría ir a Applegloom. Applejack por fin volteó a ver por dónde su hermana menor venía. Galopó hasta ella y cuando estaba a un lado la abrazó fuertemente. Applegloom. Me tenías preocupada. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no regresaste? Estuve toda la noche esperando a que regresaras. No vuelvas a desaparecer. Applejack gritó lo último ya furiosa, pero Applegloom sabía que los gritos fueron por todo lo que ella le había hecho pasar. Lo siento, Applejack, murmuró la pequeña pony separándose de su hermana un poco, pestañeando en forma inocente. Applejack la miró, suspiró hondamente y con la mirada volteó a su hogar en la granja de manzanas. Ve a casa, la Abo Smith y el Gran Mac también estaban preocupados por ti, Dulzura murmuró en voz baja, algo apagada para el gusto de Applegloom, pero igual obedeció, dirigiéndose a su casa a un paso aún más lento que antes. Tu hermana necesita un poco de disciplina. Applegloom alcanzó a escuchar a la Pegaso comentarle a su hermana. No se atrevió a parar a escuchar, solo continuó avanzando. Pinkie Pie preparaba un solo cupcake especial. ¿Por qué era especial? Se debía a que contenía en porciones pequeñas pasas, moras, un toque de naranja, un poco de diamond tiara y como toque especial, una pastilla para dormir molida y mezclada con la harina. Mezcló los ingredientes en un tazón, los batió fervientemente con un cucharón de madera haciendo que algo salpicara en ella, procedió a vaciarlo en una charola para cupcakes, la cual luego fue introducida al horno. Con uno de sus cascos se tocó una mejilla quitándose un poco de la masa del rostro, lo acercó a su hocico para probar su sabor, se detuvo en seco cuando pareció recordar algo, y luego rió tontamente. Mejor me limpio con una toalla, no quiero dormir aún, tengo mucho que hacer, comentó a sí misma con su habitual alegría que irradiaba. Tomó una toalla de cocina y procedió a limpiarse. Miró al horno, y su amplia sonrisa pasó a volverse una sonrisa triste. Era una de esas veces que no quería hacer su trabajo, pero tenía que aceptarlo, el trabajo es trabajo, y no debe entrometer sus sentimientos en ello.
Ya quedaba poco de Diamond Tiara para este día y el siguiente, tenía que conseguir más material pronto, si no sus cupcakes no harían felices a los demás. No hay nada peor que ver a los amigos con caras tristes y alargadas, no es divertido y eso es malo. Además que, se detuvo en seco, y río de nuevo, estaba hablando sola de nuevo. Será mejor que vaya a trabajar sobre lo de Apple Bloom para que todo esté listo y no haya inconvenientes. Sería un problema que Anne no esté lista y entonces ¿qué haría? Los cupcakes tienen que estar listos para el día siguiente y suspiro. Apple Bloom, ¿por qué tenías que ser la siguiente? Ya no importaba lo que ella dijera, si aceptaba o no aprender, era la siguiente. Si hubiera aceptado antes, ¿la hubiera eliminado de su sistema? No estaba realmente segura, pero mucho de su interior quería dejarla en paz. Apple Bloom tenía una bella crin, unos hermosos ojos anaranjados que combinaban con su colorido amarillo y su moño le daba un toque muy adorable. Pinkie negó con la cabeza. ¿En qué estaba pensando? No podía arrepentirse, se prometió a sí misma que nunca haría esto, que sus sentimientos tomaran las riendas de su oficio secreto. Y sin embargo estaba perdiendo. Se dirigió a su habitación en el segundo piso, quería tener todo listo para el siguiente día, invitaría a Apple Bloom con la excusa de preguntarle sobre los cupcakes en secreto, así haría que la Pony le dijera a su hermana alguna excusa en que no la incluyera en ella, de esa forma cuando Apple Bloom desapareciera no iría directamente a preguntarle sobre ella. Estaba todo planeado, listo, solo faltaba poner el plan en marcha. La mañana del día siguiente Pinkie se despertó un poco más tarde de lo habitual, había trabajado toda la noche, pero había conseguido terminar lo que quería. Todo estaba listo. Generalmente nunca daba algo a su víctima, pero Apple Bloom era un caso especial, no sabía por qué sus sentimientos se entremezclaban entre sí por ella. Agradeció mentalmente que el señor y la señora Cake tomaron el frente del Sugar Cube Corner ese día, así que podría salir a ver a Apple Bloom. Cargó sobre su lomo una caja que balanceó perfectamente de tal manera que al galopar alegremente en su camino a su ET Polacres, pero ni siquiera avanzó mucho, en el paso vio a Dash dirigirse al hospital. Pinkie se preguntó el motivo del por qué Rainbow Dash entraría al hospital si claramente se veía que no estaba enferma o lastimada. Decidió seguir primero a su amiga, después de todo, tenía todo el día para cumplir su misión, además no era que quería que todo esto fuera tan pronto. Dentro del hospital, evitó hablar con Rainbow Dash, quien no notaba que era seguida por la Pony Rosa, hasta que ella paró a un lado de una habitación que se usan para internar a ponis de cuidado intensivo. Fuera de esta estaba Applejack, con un rostro frío y con notorias lágrimas secas en su mejilla y ojos tristes, melancólicos y consternados, mirando a través de una gran ventana que dejaba ver el interior de la habitación, una gran cama, a una Pony que se encontraba inconsciente. Apple Bloom se encontraba ahí. Pinkie estaba junto a Apple Bloom aún después de que Rainbow Dash y Applejack se retiraran. Rainbow Dash se retiró indiferentemente mencionando lo de siempre, práctica para poder unirse algún día a los Wonderbolts, pero en el caso de Applejack fue algo vago y extraño, casi como si Applejack hubiera adquirido la forma tímida de hablar de Fluttershy. No sabía qué había pasado. La pequeña Pony infante tenía en su cuerpo varios moretones, como si hubiera sido golpeado en varias partes con el mismo objeto, tenía una quemadura en su estómago y una larga cortada en el brazo derecho que estaba cosida ya, pero se veía de forma grotesca. Pinkie suspiró en preocupación y confusión. He ahí el próximo material de sus cupcakes, pero ahí estaba ella, preocupada por la salud de la pequeña, de que despertara y pudiera desahogarse en ella, sostenerla contra ella y sentir la suavidad de su pequeño cuerpo, mirar sus ojos ámbar de nuevo. Negó con la cabeza porque esos pensamientos rondaban en su cabeza. Estiró uno de sus cascos a Apple Bloom, acarició su mejilla y quitó unos cabellos de su crin despeinada de su rostro. Dormía pacíficamente, lo podía ver en su rostro, dormía aún con el claro dolor que podía sentir.
Fue algo rápido e inesperado como Appleglon despertó de golpe, sosteniendo el casco de Pinkie Pie fuertemente, pero sin verla. Sus pupilas estaban dilatadas y miraba el techo como si se reproduciera en él lo que había sucedido. No, Rainbow Dash. No, hermana. Basta. Basta. Gritaba una y otra vez porque lo que sea que pasó, se detuviera. Pinkie se bloqueó momentáneamente, solo hasta que una enfermera pasó, aparentemente alarmada por los gritos de la pony. Simplemente sacó una jeringa, la cual luego rellenó con un líquido y se le fue inyectado a Appleglon, que continuó luchando un poco más, antes de volver a caer inconsciente. Un sedante, espero que cuando despierte la próxima vez esté más calmada, la enfermera explicó a la pony rosa, luego se retiró. Pero esta no prestó atención, solo se repetía en su cabeza lo que había escuchado. Dash. Applejack. No serían capaces de, no, ellas no, menos Applejack, ¿o sí? Solo algo sabía. Las lágrimas de Appleglon serían pagadas. Salió de la sala de hospital a un paso lento, pensando seriamente, quizás sería conveniente primero invitar a Rainbow Applejack a que le ayudara con los cupcakes. Appleglon despertó lentamente, pero sin abrir los ojos. Las memorias del horrible castigo rondaba en su cabeza y se manifestaban en sus ojos cerrados, reviviendo aquel dolor, haciendo que más lágrimas corrieran por sus mejillas. Applejack, ¿por qué? Sintió algo limpiar las lágrimas. Un trapo. Abrió los ojos para ver a Pinkie Pie ahí sentada a un lado, sonriendo un poco. Pinkie Pie no sabía qué sentir. Alivio, temor, pero terminó decidiendo que era agradable no estar sola, ya que no había nadie más en la sala de lo que parecía ser un hospital, y no dudaba del por qué. Estaba oscuro ya y la única luz que había era la tenue luz del pasillo, indicaba que era de noche ya. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí Pinkie Pie? Appleglon. Despertaste. Esto amerita una fiesta. Y cuando te recuperes del todo sería otra fiesta. Entonces serían dos fiestas, entonces haré una gran fiesta. Pinkie sonrió más ampliamente que antes. Appleglon sonrió junto con ella, pero rápidamente esa sonrisa se desvaneció al contemplar su cuerpo lastimado y con cicatrices. Pinkie Pie, yo sé lo que pasó, bueno, algo así, el mismo día que te internaron te despertaste así gritando y la enfermera entró rapidín y volviste a dormir. Pinkie explicó con una ligera sonrisa en su rostro, que se tornó a una sonrisa más triste al final. Mencionaste a Daisy y Applejack. El rostro de Appleglon se puso ligeramente pálido. Reveló información, no solo la reveló, sino que Pinkie era la que sabía. Pero Pinkie no sería capaz de, después de todo, Dash y Applejack eran sus mejores amigas. Pinkie, traje un cupcake para ti, musitó alegremente la pony rosa, recogiendo el cupcake que Appleglon no se había percatado que estaba al lado de la camilla. Lo examinó, y luego miró a Pinkie directamente a los ojos. ¿Es de Diamond Tiara? Appleglon preguntó algo tensa al pensar que comería algo que provino de un pony, y esperanzada a que la respuesta sea sí. No, en realidad contiene Rainbow Dash. Pinkie Pie habló con naturalidad, que regularmente era su voz alegre. Appleglon la miró primero con algo de pánico, muchas cosas pasaron por su mente, y solo vio a Pinkie Pie vacíamente como si tratara de ver más algo en el rostro feliz de la pony rosa. Luego suspiró y procedió a comer el cupcake lentamente. Después de todo, su cabeza dolía un poco por un golpe que llevó en su pequeño cráneo. Supongo que entonces lo sabes, murmuró tristemente, evitando el contacto visual. Su hermana habrá compartido el mismo destino que Rainbow Dash. Si algo estaba segura, era que Scotalo se sentiría perdida cuando se enterara que Rainbow Dash se volvió un ingrediente de repostería hecha por su mejor amiga. Despertaste gritando sobre Daisy y Applejack. La voz de Pinkie se volvió baja. Era obvio que ambas te hicieron esto. Volteó a otro lado, y suspiró profundamente. Luego volteó a ver a Appleglon, moviendo su rostro delicadamente para que la viera a sus ojos azules. No toqué a Applejack. Entonces, ¿hiciste cupcakes a Rainbow Dash, para vengarme?
Applebloom trataba de cuadrar todos los pensamientos rápidos que se le vinieron a la cabeza en ese justo momento. Pinkie Pie solo procedió a acariciar la crin de la infante cálidamente. Y Applebloom no pudo evitar querer llorar, era como sentir cariño que se le fue negado en el momento de la golpiza y tortura que sufrió. No todo es tan malo. Applebloom. Pinkie, de debajo de la cama, sacó una caja de regalo con un enorme moño encima de él, todo en tonos rosas distintos que lo hacían más vistoso. Pinkie volteó a todos lados, asegurándose que no había nadie cerca. Adelante, ábrelo, ella musitó, sonriendo ampliamente. Applebloom lentamente abrió el regalo, no imaginaba que podría venir en su interior. Kipa tapa solo para ver a Pel de China cubriendo el contenido, el cual sacó de la caja esto y esto es y... Efectivamente, era una prenda de su tamaño, un vestido infantil para una pony como ella. Hecha de la piel de Diamond Tiara. Era indudablemente de ella, su cutie mark estaba junto al frente, dándole un poco más de clase al vestido. Muchas cosas pasaron por la mente de Applebloom nuevamente. Su pobre cabeza no paraba a descansar desde que se había despertado. Miró a Pinkie Pie, quien sonreía de manera suave y esperanzada y podía detectar algo más pero no sabía qué era y solo pudo decir algo. Gracias Pinkie, simplemente dijo, sonriéndole de vuelta. ¿Sería que ya perdía el tacto? ¿La moral? No lo sabía, pero le daba igual ello, estaba agradecida que Pinkie estuviera ahí para ella. Sabía que te gustaría. Me preocupaba que no te quedara, y quería que te lo probaras, y pensaba que debías probártelo, pero debido a tu estado dudo que puedas, pero luego te lo pruebas. Claro que ya no podría agrandarlo debido a que toda la piel la use, pero sabes, la cutie mark la puedo remover, y así con más piel puedo hacer otro traje diferente. Y Pinkie bajó la voz al final, miró unos segundos a otro lado y luego volvió su vista a Applebloom. Sinceramente, es tu turno y... La pequeña pony de granja no comprendió al principio a qué se refería Pinkie, pero rápidamente entendió el mensaje. Su rostro se puso pálido, no podría huir, defenderse, o siquiera gritar por su vida. ¿Aquí me matarás, Pinkie? ¿O esperarás a que salga? Su voz quería quebrar en llanto. Pinkie no podría ser tan cruel, ¿verdad? La idea era que fueras a mi casa, pero puedo proceder aquí, y los demás podrían pensar que fue y quien te hizo esto primero. Pinkie respondió de manera tan fría como su mirada sobre la pony, quien continuó acariciando su crin. Applebloom abrió a su máximo los ojos, pensando que en cualquier momento Pinkie Pie sacaría una navaja y la clavaría directamente a su garganta o pecho. Sin embargo, y Pinkie se detuvo en seco con una pausa dramática sobreactuada que pudo haber hecho reír a Applebloom. Si no estuviera en tal situación, reconsideraré volver a darte la oportunidad de aprender a hacer cupcakes conmigo. Y Applebloom detuvo su respiración. La idea de asesinar ponis, volverlos repostería y ofrecerlos a otros ponis era en parte cruel. Se mordió el labio inferior pensándolo seriamente. Applebloom, comprende, no solo tiene lado malo, hacemos a los otros ponis felices, si lo ves desde otro ángulo. Pinkie Pie dijo queriendo convencerme. Pensó Applebloom, era obvio que Pinkie Pie no quería que ella compartiera el mismo destino que Dash. El pensamiento súbito de Dash le hizo pensar más profundamente. Significa que, algún día, nuestros amigos pueden ser los siguientes y... ellos entenderán, después de todo, ellos siempre quieren hacer felices a los demás, ¿verdad? Y los cupcakes hacen felices a muchos ponis. La pony rosa sonrió cálidamente. No lo sé. Applebloom bajó la vista. Pinkie Pie, con uno de sus cascos, levantó su rostro para que viera el de ella. Entiendo tu miedo, así fue conmigo de pequeña. Como te dije, así fui de pequeña también, y luego aprendí a hacer mejor mi trabajo, sin sentirme tan mal. Pinkie, si dijera que acepto, te liberarías de ser cupcake, te enseñaría cómo hacer cupcakes, cómo trabajar el material y vender los cupcakes. Pinkie borró su sonrisa. Cierto que, a veces puede ser difícil, pero a veces, alguien tiene que hacer el trabajo que nadie más hará. Applebloom pensó por un momento, y viendo sus heridas, moretones y sentir su adolorido cuerpo, simplemente asintió.
Pinkie Pie sonrió como nunca en su vida. Estaba a punto de abrazar con fuerza a Applegloom, reteniéndose al recordar el estado actual de Applegloom. Oh, grandioso. Te enseñaré todos los trucos. Cómo prepara cupcakes. Porque recuerda la primera vez que hiciste cupcakes conmigo, algo quemados, pero aún agradables a algunos gustos, y Pinkie Pie pudo haber continuado, pero Applegloom detuvo la plática. Pinkie, no me siento muy bien ahora mismo, Applegloom respondió, cerrando los ojos. Estaba cansada, aún después de estar inconsciente por tanto tiempo tenía sueño. Pinkie Pie comprendió. Acercó su rostro al de Applegloom, y delicadamente besó su mejilla. Ambas se ruborizaron un poco, y la pequeña pony cayó dormida. Una ayudante, pensó Pinkie a la vez que dejó escapar una risita tonta. Applegloom aprendería bajo su tutela, y así podría continuar y facilitar su trabajo sin contratiempos. Excepto un. Applegloom iba a ser la siguiente. Rió de nuevo y negó con la cabeza. Applegloom era la primera pony a quien, cuando le llegó su turno, no cumplió su trabajo. El primer y único tipo de cupcake que no prepararía. Ahora tenía que conseguir a otra pony para que reemplazara a Applegloom. Tendría que conseguir a alguien más. ¿Pero quién podría ser? Alguien con quien poder enseñarle a Applegloom los procedimientos de despellejar, cortar la cookie mark y todo lo que ella debía aprender. ¿Cómo se llamaba la amiguita de Diamond Tiara? Silverspoon, creo. Bueno, quizás pueda ayudarnos con los cupcakes tan pronto y Applegloom se recupere. Pinkie Pie recostó su cabeza a un lado de la de su nueva aprendiz, y bostezó ampliamente, deseosa de soñar con los posibles escenarios que Applegloom y ella compartirían en algún futuro no muy distante. Bueno, eso es todo, espero les haya gustado, gracias por ver el video.